Buenos días chicos, bienvenidos de sus vacaciones. Me imagino que descansaron muchísimo, así que volvemos nuevamente al tema de las clases virtuales, ¿ya? Este día nos convoca la clase de argumentación. Únicamente nos vamos a dedicar a recordar algunos conceptos importantes, pues esto ya lo vimos. Así es que ustedes también tienen la responsabilidad de revisar los apuntes que ya tengan, de modo que también les quede un poco más clara la información. Ya, nuestro objetivo este día es analizar y evaluar un discurso argumentativo reconociendo cada una de las partes de su estructura. ¿Ya? En primera instancia, comentarle un poco desde dónde podemos encontrar o qué significa más bien argumentar. ¿Ya? La argumentación es una forma de discurso, ¿sí? O de discusión en la que nosotros buscamos convencer o persuadir, ¿ya? Se convence a través de argumentos súper claros, precisos, concretos, y la persuasión tiene que ver con lo mismo. Sin embargo, se utiliza mucho más el sentimiento, ¿sí? Yo les decía en clase, siempre lo intento convencer de que puedan venir a clases, de que estudien, ¿cierto? Diciéndoles que, por ejemplo, algo concreto puede ser que ustedes con, no sé, un 50% de asignaturas con nota roja pueden repetir. Sin embargo, lo intento persuadir además para que puedan estudiar diciéndoles que es un bien para ustedes, que su familia también está esperando que ustedes puedan entregar lo mejor de ustedes, etcétera. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? De todas formas, podemos encontrar la argumentación en muchas ocasiones de nuestra vida, como pueden ver ahí en una entrevista de trabajo, en un juicio, en una conversación, en un afiche publicitario, cuando le piden permiso a la mamá para ir a carretear. Todo ese tipo de cosas son parte de la argumentación. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo de publicidad en donde se habla, ¿cierto?, de que el agua es un componente esencial y todo el cuento, simplemente con el objetivo de que nosotros podamos adquirir ese producto, ¿cierto? Bueno, y la situación argumentativa tiene muchísimos componentes. Ahí como pueden ver la finalidad, el contexto, como siempre yo le hablo, los interlocutores, el canal, el tema polémico, ¿cierto? Que es un súper, ¿cómo se llama? Componente. Si no tuviésemos un, un ¿cómo se llama? Un tema controversial o polémico, no podríamos tener argumentación, ¿sí? Aquí, como podemos ver, tenemos algunos conceptos importantes. El primero es objeto, en donde tenemos el tema controversial. Yo les decía, si nosotros, por ejemplo, nos pusiésemos a discutir sobre si el limón es ácido, la verdad es que no tendríamos mucha discusión porque todos en la vida saben que el limón es ácido. Sin embargo, si nos ponemos a discutir sobre, por ejemplo, si estamos de acuerdo o no con el gobierno actual, claro que es un tema controversial porque ahí sí podemos encontrar diferentes puntos de vista. ¿Ya? Con respecto además al emisor, tiene que ser un emisor informado. Yo siempre les digo, lamentablemente es muy difícil realizar una argumentación con una persona que no está informada a propósito del tema. Además, tiene un carácter dialógico, eso quiere decir que hay un emisor y un receptor desde el cual se puede dar la discusión o la argumentación, ¿cierto? Si me falta uno de esos, la verdad es que es muy complejo de a una persona generar un diálogo, ¿ya? Y la finalidad, como yo le había dicho, tiene como finalidad o como objetivo convencer o persuadir, ¿ya? Y como siempre, la importancia del contexto, yo creo que es uno de los temas más relevantes porque eso nos va a permitir también situarnos en una situación específica. Si eso quiere decir que, por ejemplo, no vamos a discutir lo mismo si nos encontramos acá en Chile que si nos encontramos en la India. Ya pensemos principalmente en un tema, por ejemplo, si nos ponemos a discutir en India que las vacas son ricas, o sabrosa, digamos, obviamente que todo el mundo estaría en contra de nosotros porque en su cultura la vaca es absolutamente sagrada. Sabemos que en nuestra cultura no lo es, pero por eso es tan importante también tener en cuenta el contexto, porque desde ahí nosotros nos vamos a poder situar para una conversación en específico. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de argumentación. Me lo voy a saltar. Y ahí hay algunos componentes del contexto en donde ustedes pueden
ver un poco más detallado esto para poder recordarlo, insisto, porque ustedes saben que yo siempre lo estoy hinchando con lo del contexto porque en verdad es muy, muy importante, ¿ya? Tenemos ahí las características del lugar, tenemos además el grado de formalidad y el tiempo o momento, ¿cierto? Esos son los tres espacios o los tres elementos que componen esta palabra que es el contexto. ¿Ya? Ahí ustedes obviamente van tomando nota sobre aquello. Lo que no tengan, insisto, esto ya lo hemos visto. ¿Ya? Y por último, mostrarles las partes de la estructura de un discurso argumentativo en donde tenemos la tesis, base, garantía, respaldo. ¿Ya? Esto, como ya lo hemos visto, tenemos en primera instancia la tesis, la cual es nuestra opinión que vamos a sostener durante toda la argumentación. Por lo tanto, simplemente se basa en eso. Recordar sí que la tesis de repente no está explícita en el texto, por lo tanto ustedes la van a tener que leer el texto y en el fondo inferir. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahí tenemos un ejemplo bastante simple, por supuesto, que dice: Julia no debería beber alcohol. Luego vienen las bases, que son los argumentos o apoyos que se entregan a favor de una tesis, y dice ahí: porque Julia está embarazada. Luego viene la garantía, que es un vínculo entre la base y la tesis, y ahí podemos ver como ejemplo: una mujer embarazada debe cuidar su alimentación ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. Y por último, el respaldo, que son los elementos que apoyan la garantía, que en el fondo son todos los elementos un poco más comprobables: gráficos, datos estadísticos, resultados de encuestas, etc. Ya ahí tenemos como ejemplo, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de las madres que han bebido alcohol durante el embarazo presentan problemas de peso y o tamaño al momento de nacer. Así que ahí tienen un poco más graficado esto del ejemplo que yo les acabo de dar, a ver si les queda un poco más claro. Y otro ejemplo bastante más simple para que ustedes también quizás puedan detener el video en este momento y ponerse a ejemplificar. ¿Ya? La actividad va a constar de lo siguiente. Ustedes ya leyeron este texto que se encuentra en su texto del estudiante, que está en la página 143, y lo que van a tener que hacer va a ser reconocer cada una de las partes de la estructura, es decir, dónde está la tesis, dónde está la base, dónde está la garantía y cuáles son los respaldos, ¿ya? Por supuesto, no es necesario que ustedes lo copien por completo, sino que simplemente lo vayan marcando o me pueden indicar de qué párrafo a qué párrafo va cada una de las partes de la estructura, ¿ya? Así que eso, como siempre, me lo pueden enviar por webclass, por el correo, y cualquier duda que tengan, obviamente, incluso por WhatsApp, estoy a su disposición, ¿ya? Así que nos encontramos, chiquillos, que les vaya bien en la tarea.